Ahora sí, aquí vamos con la entrevista, debate y reflexión de el siguiente ha de ser un avivamiento de grandes esferas. Y tenemos como invitada hoy día a Cintia Ortiz, ella es de Ecuador y está coordinando ya hace 2 años un ministerio que se llama Vigilancia Global. Vigilancia Latina. Esto funciona de lunes a sábado, en lugar de 6 a las 7 de la mañana. Y en este grupo hay gente de diferentes contextos de iglesias evangélicas en Latinoamérica. He visto gente de Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Brasil, aunque poco, pero también ha habido. Y bueno, de Ecuador, ella es de Ecuador. Y este ministerio, Vigilancia Latina, a su vez hace parte de un ministerio mayor que se llama Vigilancia Global. Y bueno, yo no estoy todos los días porque igual los miembros, los que quieran participar, están libres de participar los días que quieran. Entonces, si bien es cierto, no estoy todos los días, pero los días que he estado he visto que Dios la usa de una manera bien particular, o digamos de una manera en que ha bendecido a muchos ahí, también a mí. Y a veces hay esto de que estamos orando y el Espíritu de Dios se hace sentir aún en medio de estos aparatos telefónicos que estamos a largas distancias entre nosotros. Así que bueno, cuando pensé en este tema he pensado en más de alguien, pero esta entrevista yo dije, yo creo que Cintia podría ser la primera porque es algo que está en su corazón. También está trabajando en un tema muy ligado a la intimidad, y el que no tiene intimidad con el Espíritu Santo no puede entender los tiempos que estamos viviendo. Aquí está Cintia. Voy entonces a agregarla. Vamos a ver, Cintia. Hola. Ya. Hola, Ani. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, aquí, felizmente. Otra vez. Aunque sea ¿Se por escucha aquí. entrecortado? Sí, No, no, no. perfecto. Bueno, le quiero comentar a todos también algo muy interesante que está sucediendo en medio de la pandemia. Cintia, yo la conozco hace un par de meses, nunca la he visto face to face, así como digamos que la pueda tocar, digamos, pero aún así yo creo que sí ha nacido una amistad con propósito de Dios, y yo digo qué loco, porque yo nunca he tenido en otro tiempo, a no ser ahora en la pandemia, amistad con alguien que nunca he visto face to face. Entonces es muy interesante. Creo que también esta situación, esta contingencia está cambiando algunas estructuras. Pero espero verte un día face to face, Cintia. Así es, esperemos que el Señor se pueda dar eso. Uno nunca sabe con el Ujú. Señor. Él tiene unas cosas tan hermosas y es súper creativo con sus caminos. Muchas gracias por invitarme. De verdad me siento muy bendecida y privilegiada de estar en tus entrevistas. Yo tengo que estar agradecida, la verdad. Qué bueno que te encontré en el camino, porque yo sé que Dios te ha hablado cosas, y también te ha dado una visión también, un entendimiento de lo que dice la palabra, y también te ha hecho trabajar en este ministerio de la oración. Y eso es algo también que ayuda mucho en el crecimiento de entender las cosas que estamos viviendo. Justo olvidé el diario de vida que quería traer por el dibujo que ayer te había mostrado, pero ya, igual Bueno, manera podemos hablar de eso después. claro. Cintia, yo mencionaba que tú eres de Ecuador, eh, Ujú. y tú haces parte de un ministerio. Cuéntanos un poco de qué se trata este ministerio y qué relación tiene ese ministerio con el tema también de avivamiento. Claro que sí. Bueno, tuve el agrado de pertenecer o de comenzar en el Ministerio de Comunidad de Vigilancia Global. Es una comunidad. Aquí no es que estamos viendo que tú eres bautista, que tú eres aliancista, no.
somos el cuerpo de Cristo. Y esto se basa en los atalayas, en los centinelas, en el libro de Nehemías, en aquellos que están construyendo y viendo lo que viene el peligro, pero a la vez están construyendo los muros de la ciudad. Nosotros vemos en Nehemías que ellos tenían una tarea específica de vigilar y de construir. De eso se trata la comunidad de vigilancia global, a la que pertenezco y a la que tú también perteneces y que tenemos el agrado de tenerte ahí. Entonces, esto viene desde hace muchos años atrás. El Señor a mis líderes les dio una visión en el 2001, en el tiempo de las Torres Gemelas. Hay una conexión muy hermosa, pero yo vengo a iniciar esta comunidad en lo que habla español en diciembre de 2017, porque participé en Transforma Mundo, del cual Vigilancia también hace parte. Entonces se me dio la oportunidad de iniciar con el grupo en habla español. Entonces hemos venido creciendo, hemos venido desarrollándonos. Han habido tiempos de sequía, han habido tiempos que no se conectaban personas, pero hoy en día, gracias al Señor, pues tenemos un buen grupo de latinos representando a sus naciones y ahí orando y vigilando para construir los muros espirituales de nuestros países. ¿Por qué tiene que ver, tú decías, la comunidad de vigilancia con el tema de hoy? Sí tiene que ver mucho, porque nosotros estamos velando la voz de Dios, estamos viendo qué es lo que el Señor quiere que declaremos. Y una de las cosas que el Señor siempre nos está llevando a orar, a interceder por eso, es ese despertar de la iglesia que va a venir. Es ese avivamiento en los últimos tiempos que se tiene que dar. Tiene mucho que ver porque la comunidad de vigilancia está muy conectada con un pueblito al sur de Alemania que se llama Herrnhut. Y comentaba contigo, para mí es maravilloso porque esto tiene una historia magnífica en el que en los años 1700 más o menos se da un avivamiento en ese pueblo. Comenzó una comunidad tan chiquita con el conde Nicolás von Zinzendorf, se llamaba, y él pudo distinguir que en la comunidad de cristianos, que eran refugiados, porque venían huyendo de los países vecinos, entonces él se da cuenta que había mucho egoísmo, a pesar de ser cristianos había mucha división. Entonces él viene y dice, bueno, vamos a convocar aquí, vamos a ser de verdad cristianos. Esto es el grupo no sé si has escuchado, el grupo de los moravos. Los moravos, sí. Un grupo, ya. Entonces ellos comienzan a orar, a pedir por la unidad. Yo solo he escuchado de los moravos cuando estuve en la iglesia de La Viña. Ellos hablan también de este movimiento, pero yo no sabía. ¿Los moravos entonces su origen es de Alemania? Sí. ¿O son refugiados que llegaron a Alemania? Son refugiados. ¿De dónde? Me parece que era de República Checa. Llegaban de los bordes. Okay. Porque justamente Herrnhut está, por ejemplo, aquí. Recuerdo que es República Checa, que está por un lado, pero hay como 3 países, tú puedes ver ahí. El límite, ¿no? Están como en el límite donde está todo este conflicto que había en la Guerra Fría, quizás, ¿no? Entre una ideología y la otra. En los años 1700, más o menos. Se da esta comunidad. No, la Guerra Fría nada que ver con eso, perdón. Sí. Entonces, sucede que ellos comienzan a orar, a pedir al Señor ese derramamiento del Espíritu Santo, y el Señor les concede. Se derrama el Espíritu Santo sobre esta comunidad en Herrnhut y comienzan a tener vigilias, comienzan a tener reuniones de oración, y esto se comenzó a extender y llegó a tener sin interrupción más de 150 años de pura oración. ¡Ani! O sea, es algo que cuando me contaron, wow. De oración 24/7, o sea, todos los días del año. Sí. Ese es un avivamiento que a mí me impresiona tanto y tiene que ver con la vigilancia global, porque mis líderes, el Señor viene y los dirige a este pueblo.
les da la visión de los vigilantes, los nemías, los atalayas, los conecta con este pueblo y ahí nace la comunidad. Antes de la pandemia, las cumbres eran ahí. Tuve la oportunidad de estar ahí en 2018 y todavía se respira esa atmósfera de oración. Imagínate, fueron 150 años ininterrumpidamente de oración, que todavía tú puedes sentir algo especial en ese pueblo. Entonces, Tengo que visitar, Cintia. ¿mande? ¿Está la conexión? Sí, sí te escucho. Uh-huh. Mira. Bueno, entonces, Vigilancia Latina nació de vigilancia global, y vigilancia global viene de un mover de oración que hubo en Alemania, y ese mover de oración también. ¿Mande? Y ese mismo creó entonces un avivamiento Claro que sí, en Alemania y en Europa. Alemania. Mira, lo otro que quería hablar es de lo que son los avivamientos pasados, porque el pueblo que no sabe su pasado difícilmente entiende el presente o el futuro. Hay un caso, un profesor de historia una vez nos contaba, esto es un tema histórico, pero que también nos da a analizar. Él contaba que Napoleón invadió Rusia en pleno invierno ruso. Y quien derrotó a las tropas de Napoleón fue el soldado ruso Invierno, nadie más que eso. Y Hitler mismo llevó a sus tropas a Rusia en pleno invierno y murieron y perdieron, y la derrota fue por el invierno ruso. Entonces, si él hubiese sabido un poco de historia, a lo mejor no hubiera pasado esto. No, o sea, no estoy a favor de Hitler, no estoy diciendo, solamente estoy explicando que bueno, que bien nos hace entender también el pasado, porque no hay nada nuevo bajo el sol, aunque sí a veces pueden haber modificaciones, pero es bueno entender. El mismo enemigo de nuestras almas, las estrategias que usó en el pasado son las mismas de hoy, ¿sí? Solo que son disfrazadas. Cuando le dice a Adán y Eva, no serán, esto en realidad, ¿cierto? Le hace como una verdad que era encubierta y era totalmente una mentira. Y las estrategias que usó en el pasado muchas veces son las de hoy también. Entonces, pensando en la importancia de entender los avivamientos pasados para entender también el tiempo que estamos viviendo hoy, es que me gustaría hacer un recuento de algunos avivamientos, empezando por el más importante, que fue el primero. Hay muchos, Cintia. Yo creo que yo no he investigado todos. Tengo algunos en mi mente que me llaman mucho la atención. No vamos a gastar todos los minutos, si tú estás ahí viendo, no vamos a gastar todos los minutos en ver todos los avivamientos que hay en el mundo, porque seguramente en África, en Asia, bueno, en Asia vamos a ver algunos de Asia, pero no sé, en otros lugares han habido y nosotros no lo sabemos. Pero vamos aquí a mencionar algunos que a lo mejor tú conoces o quizás no, pero es para un poco entender cómo funciona o cómo se da. Entonces, pensemos en el primero, Cintia, en el que se dio en Jerusalén. ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué pasaba antes de que viniera el avivamiento? Bueno, sabemos por el libro de los Hechos que ellos siguieron las instrucciones que les dio Jesús. Quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. A mí me encanta pensar en el Pentecostés y en todo el libro de Hechos y cómo se manejó la iglesia avivada, porque era una iglesia avivada, llena del Espíritu de Dios, llena de poder, que se movía en prodigios, en milagros, por el Espíritu Santo. Ellos recibieron la instrucción de esperar al Espíritu Santo y lo esperaron y lo obtuvieron. Y eso a mí me lleva a esta realidad y me pone a pensar bastante. Yo digo, a lo mejor no estamos conscientes, conscientes de que el Espíritu Santo es el principal para nuestro avivamiento.
Te decía, Ani, que en esta semana el Señor me dijo, Cintia, el avivamiento empieza por uno mismo. Y yo, ah, obvio, Señor, claro que sí. Si queremos ver un avivamiento global, tiene que empezar por uno mismo. Y si nos vamos a la Biblia, a como tú dices, al Pentecostés, al primer avivamiento, tenemos que enfocarnos que lo que necesitamos es al Espíritu Santo, nada más. Ujú. Yo cuando era adolescente estaba en una iglesia de tendencias como más carismáticas. Era una iglesia metodista pentecostal y he ido a bautista, he estado en pentecostal, entonces la verdad es que la combinación de ambas me gusta, ¿sí? Tanto la lectura de la palabra como también buscar las experiencias con el Espíritu Santo, creo que van de la mano. Pero recuerdo que cuando era adolescente, Cintia, se pedía, había mucha expectativa o muchas ansias y que se pedía un avivamiento, un avivamiento. Yo creo que eso está en el corazón de muchos, está en el mío también, por eso estamos hablando de esto, pero a veces pedimos esto sin ser conscientes de lo que estamos pidiendo. Porque antes de un avivamiento a veces hay otras circunstancias, hay otras, pasan cosas antes de un avivamiento. Y sí, sí es lindo un avivamiento, pero pasan cosas antes y después. Entonces también es bueno ver en la historia esto y estar consciente de lo que estamos pidiendo y no dejar de pedirlo porque sigue siendo algo bueno. También lo otro que yo sentía en mi corazón siendo adolescente, bueno, eso último que comento, Cintia, lo analicé después, pero cuando era adolescente lo que sentía era que había mucha hambre de ver milagros y prodigios. Pero como tú acabas de decir, es más que eso, es la intimidad con el Espíritu Santo. No es como usarlo como que fuese una energía, ¿no? Como, ok, es la energía para usar y hacer cosas. Como decía, escuchaba a Itiel Arroyo, que es predicador de jóvenes, y hablaba que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y o sea, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo son tres personas en uno, y esto es maravilloso, porque con las energías no podemos tener una relación, pero con el Espíritu Santo sí, porque es una persona. Y muchas veces lo usamos como si fuese una energía, como llegar y prender la luz, ¿no? Ok, prende la luz y funciona y prende y pongamos el ambiente en la hora de la adoración en la iglesia y que se sienta aquello, pero es mucho más que eso. Y tampoco el Espíritu Santo está para ser el genio de la lámpara mágica, así como, ok, que cumple expectativas y en realidad es más bien escuchar qué quiere Él hacer y nosotros estar dispuestos a unirnos a lo que Él quiere hacer. Entonces, yo sentí mucho eso de la necesidad de ver señales y milagros y estoy a favor de que está bien desearlo, pero no olvidar que no es solo eso, es pasar tiempos en intimidad con Él, más que querer los regalos, las cosas que podemos ver, es tener esa vida de intimidad con el Espíritu Santo, que sea nuestro mejor amigo. Así es. Ah, sí. Me recuerdas la historia de los israelitas. Los israelitas de repente se desenfocaron en solo la tierra prometida, solo llegar allá, cuando Dios lo que quería era intimar con su pueblo, que lo conozcan, tener esa cercanía que tenía con Moisés. Entonces, como tú dices, ¿no? Hay que tener ese balance. Sí, queremos un avivamiento, queremos ver nuestra iglesia, más que nada nuestra iglesia latina, la queremos ver despierta, obrando en el poder de Dios, pero hay que tener un balance de que, ok, sí, yo quiero andar en ese poder, pero también quiero esa relación íntima con el Espíritu Santo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, porque de repente solo queremos, como tú dices, ese poder, pum, pum, sana por aquí, sana por acá, que los sordos oigan, que los ciegos vean, pero se necesita ese corazón que ame estar con Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia primitiva lo tenía, es la gran diferencia. Sí. Uh-huh. Sí, y no hay nada mejor, ¿no, Cintia? Que de pronto uno está haciendo tal y tal cosa y escuchas que el Espíritu Santo te habla aquí al corazón y te dice, esto va a pasar, esto está pasando, o haz esto.
Y ahí es muy diferente a nosotros a veces estar como sobreponiendo nuestra voluntad a que el Espíritu haga lo que nosotros queremos, a que seamos nosotros los que hagamos lo que Él quiere hacer. Ujú. Ani, yo creo que una de las los impedimentos que la Iglesia Latina tiene, y o sea, nos metemos aquí todos, es que se ignora a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué opinas tú de eso? Yo lo veo muy, muy palpable en mi entorno. O sea, no voy a decir esta iglesia, no, me refiero en Latinoamérica. Y yo creo que por No eso sabía. nuevamente. Pero es interesante porque lo que yo veo es que no se entiende al Espíritu Santo como una persona muchas veces. Se ve como que es una energía, como que venga, pero el caminar diariamente con el Espíritu Santo, el levantarse y tener esta intimidad con Él, eso como que no creo que nos falta desarrollarlo. No sé cómo es el contexto, así si lo hacemos comparativamente, Cintia, yo no he estado en otro contexto que no sea Latinoamérica, pero sí he tenido amigos de otros contextos. Y lo que me dicen es que en otro contexto es un poco, en otros contextos, a lo mejor que se ha perdido ya, eh, las iglesias están un poco vacías y todo, como es en Europa. Pero sí, hay iglesias muy bonitas allí igual, pero está un poco pasando de todo lo que he sabido. Entonces, ahí yo creo que es un poco más fuerte eso. Pero creo que nos falta mucho por aprender, porque como que usamos o queremos usar el Espíritu Santo para nuestra conveniencia. Creo que eso pasa con el latinoamericano, con nosotros. Como que sabemos que tiene poder, pero es como que queremos usar eso en vez de que nos sumemos a lo que Él va a hacer, Él quiere hacer, porque la obra es de Dios y no es nuestra. Y lo otro, se disfruta mucho teniendo una relación con el Espíritu Santo. No es solo para, ¿cierto? No es solo porque queremos ver que Él nos use, porque si nosotros inclusive no obedecemos, el plan de Dios se va a hacer igual, porque Él no necesita de nosotros para hacer su plan. Nosotros necesitamos de Él para vivir, pero Él porque nos ama, en realidad nos quiere usar. Entonces, quizás nos falta, Cintia, entender el deleite de tener intimidad con el Espíritu Santo. Me parece, Entender de acuerdo. que es algo que se disfruta, porque yo, por ejemplo, si tengo una mejor amiga o un mejor amigo, estuviera casada, claro, mi esposo en este caso sería mi mejor amigo y por supuesto le conversaría todo, pero él no va a tener eh, el conocimiento de todas las cosas. Y si tenemos al Espíritu Santo, entonces yo creo que es algo muy grande. Siendo solteros, siendo casados, en la condición que estemos, tener una relación con el Espíritu Santo es algo muy grande. Eh, yo creo que también a mí me falta, yo quiero más, y lo he experimentado y me encanta, porque cuando estoy en esa intimidad me empieza a mostrar cosas, y hay un deleite también, solo hecho no solo que te muestre, sino de pronto hay carencias que uno tiene y empieza a ser suplida por Dios mismo, por la presencia de la persona del Espíritu Santo. Entonces se disfruta, es un deleite. Pero así mismo también yo creo que quiero más y necesito más, me falta hábito muchas veces. Por eso me uní al ministerio que tienen ustedes de Vigilancia Latina, estaba en mi corazón, decía yo, me gustaría tanto tener un grupo o alguien con quien orar por las mañanas porque me cuesta levantarme a orar. Eso está en mi corazón. Y de pronto, una amiga que tenemos en común, ¿cierto? Me da tu contacto y yo veo que era lo que yo quería, lo que yo deseaba y tener una comunidad que lo está haciendo te anima también o sea, uno tiene que tener su oración a solas con Dios, pero hacerlo en la madrugada con una comunidad ha sido de mucha bendición. Entonces, no sé, yo necesito, no sé, los que están escuchando ahí, cómo será su intimidad con Dios, pero de pronto tener hermanos que nos fortalecen o nos ayuden en buscar la intimidad con Dios es algo bueno porque somos una familia. Y esto es
algo que estamos hablando, que creo que es muy importante, esto antes de un avivamiento, porque el tema central es el avivamiento, pero no entendemos el antes y el después, es como que solo queremos aquello, pero hay más cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, me estaba acordando de un avivamiento que me sorprendió muchísimo en Escocia, 1949, por ahí. Eh, cuando, cuando estoy viendo cómo es el proceso, cómo lo vivieron, concuerdo con lo que dices, porque había bastante sequía, había mucha división. O sea, había una frialdad y sequedad en el ambiente espiritual antes de que llegue. Y algo que también me llamaba la atención de ese avivamiento es que no eran tantas las personas, no es que habían como 100 personas pidiendo avivamiento, eran como 2 o 3 señoras. Recuerdo que ellos decían que había una que era ciega y pide y pedían avivamiento, hasta que el Señor derramó su Espíritu Santo en ese pueblo. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Dice que se Sí. frizó. Señor, por favor, que no se desconecte esto. Ay, sí, ya te puedo ver. Entonces, no eran 100 personas pidiendo avivamiento, eran como 3 o 4. Y nosotros, es lo que hacemos en vigilancia, ¿no? No somos la cantidad de latinos ahí en cada reunión Zoom, pero estamos ahí pidiendo, como dicen los líderes, nuestros líderes de vigilancia global, no es la cantidad, es la fuerza con la que se pide, con la fuerza con la que estamos ahí clamando, vigilando, intercediendo. Entonces, eso quería comentar. Me encanta, como tú decías al principio, el tema de los avivamientos, el de Escocia que te estoy diciendo, a mí me impactó de gran manera que cuando se derramó el Espíritu Santo, las iglesias rebosaban, venían de otras islas, venían más gente, todo era full y llegó un punto en que los bares estaban vacíos, porque el Señor cambió el estilo de vida de todas esas islas, los cambió totalmente, transformó sus corazones. Entonces ya en las noches los bares no estaban llenos, ya eran las iglesias, las reuniones que estaban, pero así que ya no cabían más personas. Ese tipo de avivamiento es el que obviamente nosotros anhelamos ver, no solamente para que la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo se prenda en el fuego del Espíritu Santo, sino que también para que sean muchos que lleguen a los pies del Señor, aquellos que todavía no conocen. Yo creo que el avivamiento que viene para los últimos tiempos también trae ese fin, digo yo, Ani, no sé. Esa es mi perspectiva. Es que si el Señor no nos prende, entonces ¿cómo vamos a ser de lumbreras para los demás? Y no quiero decir que no lo estemos siendo ahora, pero yo creo que eso viene ya con más fuerza. Y eso a mí me encanta porque digo, Señor, sí, en el momento que hay este avivamiento, muchos se van a convertir. Y muchos que quizás están tibios se van a calentar. Y entonces cuando ya venga Jesús por su iglesia, entonces ahí sí nos vamos. Y quiero leer este versículo, Ani, que yo lo tenía aquí anotado, Efesios 5:27, en donde dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y a mí me encanta este tema del que estamos hablando porque yo creo firmemente que al estar tan empoderada toda la iglesia de Cristo en la tierra, vamos a poder ser esa novia que vienen a recoger, esa novia sin mancha, sin arruga, esa novia que está bien vestidita y ya lista para irse a casar. Es la perspectiva que tengo del avivamiento de los últimos tiempos. Yo estaba pensando sobre el de Israel también. Hay algo que ellos estaban haciendo, Cintia, que además de estar esperando, porque Dios dijo que iba a venir, ¿cierto? Un consolador. Dios también a nosotros nos ha prometido que Él vendrá otra vez y
y antes de un arrebatamiento, la iglesia en el mundo tiene que estar un poco más preparada, digamos, y no va a venir por la iglesia de Estados Unidos o la que está allá en la China, sino que es la iglesia global. Entonces han habido muchos avivamientos de maneras locales a lo largo de estos 2000 años. Y algo, ¿no? 2021 años, han habido diferentes avivamientos. Pero cada vez vemos un mundo más global. Ahora, lo que quería mencionar del avivamiento de Israel es que ellos estaban juntos, estaban esperando en comunión, ellos estaban adorando a Dios, estaban reunidos en oración, en alabanza. Tal vez Cintia era un pueblo pequeño, porque Israel estaba, bueno, los judíos en ese tiempo entregaron a Jesús, no estoy culpándolos de nada, solo estoy viendo el contexto. Era un pueblo muy pequeño el que estaba esperando, comparativamente con el número de judíos que hay en Israel, que había en Israel en ese tiempo, comparativamente el número que había al número que estaba esperando al Consolador, tal vez no era una proporción mayor, ¿no? Era una proporción, quizás un rebaño más pequeño. No digo con eso que eran insignificantes, era simplemente un rebaño pequeño, comparativamente hablando. Pero ellos estaban ahí orando, alabando, habían visto a Jesús ascender y estaban esperando la promesa que dijo, yo os enviaré el Consolador. Y en este momento yo veo que alrededor del mundo hay diferentes hermanos nuestros que están juntos orando. Somos una manada pequeña. Recuerdo también, junto a eso mismo, algo similar que pasó en los años 1700, no recuerdo si 25 por ahí, en la Nueva Inglaterra. Eso es hoy día Estados Unidos, pero en ese momento estaba Inglaterra colonizando Estados Unidos, entonces se llamaba la Nueva Inglaterra. Y ahí tenemos a Jonathan Edwards. Y él era uno de los que estaba orando, Cintia, por un avivamiento. En medio de una iglesia casi que ya no existía, porque era más bien una organización. Y esto se dio por la sequía que había a raíz de las constantes guerras fronterizas que habían. Sí, había muchas guerras, entonces algo pasó también en el ambiente espiritual, que había mucha sequía. Pero él, junto a otros más, muy pocos, estaban orando por un avivamiento. En ese mismo periodo aparece David Brainerd, que es poco conocido por muchos cristianos, pero él fue de inspiración para muchos, fueron futuros misioneros, futuros que llevaron a otros, Wesley y otros, fueron inspirados por David Brainerd. Y nació en este contexto. Y es curioso que este avivamiento vino a raíz de que habían unos pocos que estaban orando, pidiendo, esperando que Dios lo hiciera, oración, o como la que tú hablabas en Escocia, que eran 2 mujeres nomás, una ancianita, ¿no? 2 o 3 y estaban orando. Entonces, a veces las reuniones de oración son poco populares, como dice mi mentor, pero no por eso son menos oídas por Dios. Así. Y yo había tenido una visión en mayo, justamente del año pasado, y no traje mi diario de vida para mostrar el dibujito, pero tengo el video en YouTube, y se llama Antorchas. Y en el video muestro el dibujo donde la visión que veía era la Tierra, todos los continentes, pero los pinté en negro porque se veía como oscuro. No digo que por la tiniebla que hay en ellos, sino porque lo que te quería denotar detrás de los continentes eran unas pequeñas lucecitas que habían allí. Y estas lucecitas, en vez de moverse a otro lugar del mundo, estaban allí brillando y eran como antorchas de fuego que prendían otras antorchas que estaban apagadas a su alrededor. Y eran pocas, pero allí estaban. Y entonces mientras oraba, y yo en ese momento sí que anhelaba que muchos latinos fueran enviados a otros lugares, que hubiera esto, ¿no? Pero yo no veía ninguna luz que se movía de un lugar a otro, sino que veía que esas luces, esas antorchas, encendían otras antorchas alrededor de ellos. Y igual yo sigo meditando sobre eso. Y veo hoy día en la pandemia, no nos podemos mover tan fácilmente de un lugar a otro, pero hemos levantado reuniones de oración muy significativas.
inclusive a través de redes sociales, a través de videollamadas. Yo tengo con mi familia un grupo que funciona todos los días. Cuando en la historia había pensado yo en algo así en el pasado, pero hoy día se está dando. Y el Señor me hablaba, mira, hay muchos en el mundo que está pasando así también. Ujú. Aunque somos una manada pequeña, eh, algo está pasando y es bueno que lo tengamos presente, algo está pasando. Y esto puede ser también una señal de lo que el Señor en los futuros tiempos va a traer. Pero yo creo que hay mucho más que tú nos puedas compartir. Yo he hablado de Inglaterra, ¿cierto? O sea, no, de Nueva Inglaterra, de Estados Unidos, el avivamiento que hubo ahí. Hubo uno también en Inglaterra con Wesley. Tú nos contabas el de Escocia. Supe uno que hubo en Suiza también. De hecho, aquí en Chile hay nietos que son un nieto que vino y es hijo, no es nieto de un misionero suizo que vino y que plantó aquí la Asamblea de Dios, la misma también que otros familiares plantó en Brasil, y que son hijos de gente que obedecieron y creyeron y todo surgió en un avivamiento también allá en Suiza. Hay otros avivamientos, pero no sé, en este momento ya no recuerdo otros. En Chile hubo uno en 1902, eh, eh, sí, y hubo una promesa que decía, Chile será para Cristo. Y hoy día, Cintia, a veces se cree que todos los chilenos, yo no sé si estoy mal en eso, pero he entendido que a veces se cree eso, que todos los chilenos tienen que ser cristianos, y obviamente eso no se va a dar. Como que no todos van a ser cristianos, pero cuando se dijo esta profecía en los años 1900, hoy día lo veo cumplido, porque de norte a sur de Chile hay iglesias. No hay un punto en regiones que no haya iglesias. Por tanto, Chile ha sido para Cristo desde esa perspectiva. Hay iglesia en todos lados. Pero sí, como iglesia local, nos ha costado mucho de lo que hemos recibido llevar a otros lugares. Y me parece que los europeos y los norteamericanos en esto eh, han hecho un buen trabajo, porque después de un avivamiento ellos han tenido también este corazón generoso de lo que recibieron llevar también. No sé qué más podrías tú comentarnos para terminar con avivamientos pasados y pasar de pronto ya al presente. Yo quisiera pasar al presente. Tengo en la mente Joel 2, que Ajá. es la promesa de ese derramamiento del Espíritu Santo. Y me encantó poder analizarlo, que en el 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, analizando esto, yo decía, bueno, ya eso pasó en Pentecostés y en realidad sigue pasando porque hay este tema de las visiones, de los sueños, tenemos al Espíritu Santo, los cristianos tenemos ese privilegio de tenerlo. Pero en el versículo 29 me asombra cuando dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero cuando sigue hablando, uno se da cuenta de que, ya no es el mismo tiempo de Pentecostés del libro de Hechos, porque cuando sigue en el versículo 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, analizando esto, yo decía, ok, entonces esto es un texto, un versículo clave para nosotros poder apoyarnos, que antes de que venga ese día terrible del Señor, entonces habrá ese derramamiento, ese avivamiento del que estamos hablando de los últimos tiempos. Entonces podemos estar, yo digo así, Ani, podemos estar seguros que el Señor está presto y en su tiempo perfecto hará ese derramamiento que va a avivar la iglesia de Cristo a nivel global, a nivel de toda la tierra. Y a mí me encantó esto, de verdad. Yo dije, ok, esto es para estos tiempos.
esto es para estos tiempos y podemos estar seguros. Y yo creo que esto nos anima a seguir pidiendo ese avivamiento para en la actualidad. Ser O sea, como esas voces que se levantan, esas antorchas de las que tú hablabas, esas antorchas que están que piden y piden para otros. No importa que el resto no pida, pero creo que cuando el Señor nos pone eso en el corazón es porque dice, te elegí para que tú lo hagas. Yo quiero que tu voz sea levantada para que pidas que ese avivamiento venga. Es lo que yo pienso, Dani. o sea, Cintia, si podríamos tener una palabra bíblica y que nos afirmara que aún queda un avivamiento, un avivamiento final, si pudiéramos tomarnos de algún versículo bíblico, sería este entonces, Sí, para mí ¿cierto? definitivamente. Ujú. Sí, está la señal ahí. Sí, sí, muy bien. Claro, porque en Joel habla algo que pasó en el Pentecostés, pero en el mismo Pentecostés, ¿cierto? Pedro lo vuelve a señalar, dice esto es lo que está pasando ahora, que efectivamente era verdad. Pero Joel habla más cosas de las cuales aún no han sucedido, ni pasó en el Pentecostés, ni ha pasado en ninguno de los avivamientos que han habido en estos 2000 años, sino que son señales de los últimos tiempos, tanto que Así es. Jesús también lo menciona. Apocalipsis también menciona estos mismos eventos en los tiempos finales. Y Joel ahí está hablando de este avivamiento que vendrá, ¿cierto?, en ese tiempo, que aún no ha venido. Entonces sí hay una palabra bíblica de la cual nos podemos afirmar de que aún falta un gran avivamiento. Ujú. Y si el arrebatamiento es para la iglesia en el mundo, el avivamiento debiera ser también para la iglesia en el mundo antes de este arrebatamiento. Sí, claro que sí. Porque como te decía en Efesios 5:27, el Señor viene por una iglesia sin mancha, una iglesia santa, que no tuviese arruga. De manera que si no viene ese avivamiento, ese despertar, no podríamos, es mi opinión, Ani, no podríamos presentarnos como una novia ya lista y preparada. Mm. Hay algo interesante también que hace el Espíritu Santo, ¿no? También en los avivamientos lo produce en nosotros. Eh, a veces es muy difícil vivir el que yo no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, no tengo que hacer tales cosas para estar agradable delante de Dios. Vivir así es un poco difícil, a veces lo hacemos, pero cuando vivimos en el Espíritu es distinto, porque no estamos preocupados de lo que no tenemos que hacer, sino más bien estamos sumergidos en la presencia, en la persona del Espíritu Santo, nos deleitamos con Él y Él nos lleva a hacer aquellas cosas que su Espíritu quiere que hagamos. Y dejamos de pensar en lo que no tenemos que hacer porque estamos inmersos en aquellas cosas que debemos hacer, que es mucho más importante, ¿no? Más que pensar en lo que no tengo que hacer, es como estar en la comunión con el Espíritu Santo haciendo lo que Él quiere que hagamos. Porque vamos a dejar de hacer lo que no tenemos que hacer cuando estamos con Él haciendo lo que Él quiere que hagamos de manera automática. Ujú. O de manera, no sé si automática en las palabras, pero nos lleva a eso. Y cuando hay un avivamiento, Cintia, hay un mover tan grande que creo que eso pasaría con la novia, ¿no? Con la iglesia. Y estaríamos ya más bien preparadas para ese encuentro con el novio, con Jesús. Mira, quería compartir acá, yo te lo mostré ayer, pero lo quiero mostrar también aquí. Este es un libro que se llama Crezca en la oración y es de Michael Bickle, que él es fundador y director del International House of Prayer, que es una casa de oración 24/7 de Houston o Texas, no me acuerdo. Texas, yeah. Yo lo estoy leyendo, pero no me acuerdo sé que es de Estados Unidos. Y él tiene un capítulo que se llama, bueno, la oración y las promesas proféticas. Y aquí habla de lo que está en Hechos, Malaquías, Juan, que en la Biblia habla de estas cosas. Pero quería compartir algo que me llamó mucho la atención
porque es bueno saber el tiempo en que estamos viviendo. Por eso en el enunciado del tema que hablábamos hoy era también saber en qué tiempo estamos viviendo, Cintia, porque Daniel dice que en los últimos tiempos la gente andará de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y pregunto, ¿no es esto lo que ha sucedido en los últimos 100 años? Sí. La Tierra tiene 5.000 y pocos años, sin pensar en la evolución, sino que pensando en los años bíblicos que creemos, tiene 5.000 y pocos años, casi 6.000. Y recientemente, en estos últimos años, vemos un avance tecnológico y de ciencia explosivo. Y consecuentemente también las grandes capitales están corriendo de un lado para otro, tal como dice Daniel, un libro que fue escrito, creo que hace 4.000 años atrás. ¿Cómo podía saber él esto si no era Dios mostrando el futuro? Y dice, en los últimos tiempos la ciencia avanzará y la gente estará de un lado, estará corriendo de un lado para otro, estará así en esto que vemos hoy que es un afán. A veces corremos, pero no sabemos para dónde estamos corriendo. Y bueno, este es el tiempo que estamos viviendo hoy y dice tiempo de fin. Y este hombre, Michael Beacon, en este capítulo del libro, menciona que él estaba en Egipto hace unos 35 años atrás, y el Espíritu Santo le empieza a hablar de este versículo que está en Hechos y que está en Joel. Y justamente lo que tú dices, y daré prodigio arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y lo que tú acabas de mencionar, es lo que él menciona también en su libro, de que esto es para el último tiempo. Y empieza también el Espíritu Santo a revelarle que en los últimos tiempos habrá un avivamiento que se va a gestar en toda una generación y que va a ser en todo el mundo. Y no me parece tan loco hoy día vivir 35 años después, porque las redes sociales hoy día cruzan fronteras de manera instantánea. Lo vemos aquí, ¿no? Yo estoy en Chile y tú en Ecuador. Además, los vuelos hoy día son mucho más económicos y fáciles de tomar. Las telecomunicaciones en general son bien globales. Hay un mundo globalizado, pero 35 años atrás eso no era tan fácil de ver. Entonces, que Dios le hubiese mostrado eso me parece súper interesante, porque Dios está mostrando a diferentes personas en el mundo que hay algo que va a venir muy pronto. Y Dios también me lo confirmó en mi corazón, pero yo no había como analizado todos estos pormenores que cuando tú lo empiezas a hacer es como, wow, te confirma el Espíritu Santo que sí. Entonces, bueno, mencionaba esto, Cintia, porque quería también preguntarte, ¿qué piensas sobre cómo podría o cuáles son las confirmaciones que tú sientes del Espíritu Santo sobre un avivamiento global? Yo pienso que sí, pero no tienes por qué pensar igual como yo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué cosas te ha mostrado Dios? Tú estás en un ministerio muy bonito y fuerte y también del Espíritu, entonces seguro que tienes mucho que compartir sobre qué piensas relacionado a esto. Te cuento que en esta semana el Señor me ha tenido en Isaías 61 y pensando en el tema del avivamiento de los tiempos finales, el Espíritu Santo me decía, es que yo quiero hacer mucho más. Y me llevaba a Isaías 58, no, 57, a Isaías 58, Isaías 51. Y me decía, o me hablaba en mi corazón, de que es lo que Él va a hacer como a gran magnitud, más peso. Por ejemplo, cuando Dios dice, reconstruyan los caminos, quiten las rocas, las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. O sea, es lo que Él me decía, están haciéndolo, pero lo voy a hacer con más peso,
lo voy a hacer a más velocidad, como para que muchos puedan llegar al Señor. Y Isaías 61, ese derramamiento más fuerte, ¿para qué? Para que nosotros seamos esos colaboradores de Dios aquí en la tierra y seamos aquellos que llevan las buenas noticias a los pobres, los que consuelen a los quebrantados de corazón, a los que proclamen a los cautivos que sean libertados, a los prisioneros que sean puestos en libertad. Todo eso el Señor me estaba hablando justamente en esta semana acerca de este tema. ¿Qué es lo que va a hacer con la iglesia? ¿Qué es lo que quiere llegar a hacer con ese avivamiento en los tiempos finales? Eso es lo que yo sentí. También he tenido experiencias espirituales con este tema de los últimos tiempos, sueños proféticos, sí, el Señor me ha estado hablando. Y no solamente, lo más impresionante es que no solamente a los cristianos, el Señor está cumpliendo Joel 2, porque dice aquí, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Personas que no todavía, digo en fe, todavía no tienen a Cristo, el Señor ya les está mostrando cosas del arrebatamiento, les está mostrando cosas que ya están por pasar. Tuve un sueño profético donde, eso para mí fue bastante maravilloso, porque fue feo, pero fue bonito también, en el tema de Jesús, de poder experimentar a Jesús ahí. Pero fue un sueño súper profético en donde nos está diciendo, bueno, iglesia, tienes que estar preparada, tienes que estar fuerte, porque el engaño que viene va a ser, pero fatal. Tienes que estar súper apercibido porque el engaño, aparentemente estás caminando bien, pero el enemigo es súper sutil, te va a engañar. Y me hablaba también del tema de cómo tenerla, obviamente, decimos que la mirada es en Jesús, pero quiero decir que hay que estar pendientes de lo que pasa en Israel, lo que pasa en el Medio Oriente. Si no estamos enfocados en eso, si no estamos viendo qué pasa allá, entonces como que estamos mirando a otro lado que no tenemos que ver. Como nosotros decimos. Yo tengo una idea, pero quizás muchos pueden no entenderlo. Perdón. ¿Por qué tenemos como iglesia que mirar a Israel como una señal de los últimos tiempos? Porque los acontecimientos que sucedan ahí, pues nos van a mostrando qué tan más cerca estamos, ¿no? Qué tan más cerca estamos. Justamente en la vigilancia global estamos los domingos viendo o analizando un libro que se llama La Bestia del Medio Oriente y estamos aprendiendo cómo es que de dónde va a salir el anticristo, cuáles son las naciones que se van a rebelar contra Israel, cosas así, ¿no? El tema del Islam. Entonces, todo viene agarrado con el tema del fin de los tiempos. Todo viene en un mismo paquete. Entonces sí, el Señor me ha estado hablando bastante acerca y me ha inquietado a estar orando por el despertar de la iglesia, porque Él quiere realmente, o sea, yo puedo analizar en el corazón del Señor, pues el gran amor que Él tiene, compasivo, misericordioso, que dice, yo los voy a avivar, yo voy a avivar a mi iglesia antes de recogerlos, porque yo también quiero que la iglesia sea ese Isaías 61 que acabamos de leer y se alcancen más personas y muchos más procedan al arrepentimiento y muchos más sean salvos. Yo me encantó, digo, Señor, qué maravilloso tu amor, de verdad, qué maravilloso. Cintia, ¿podrías explicarnos también eso que tú me mencionabas de el gloria en gloria? Porque a veces nosotros pensamos, bueno, no vendrán días mejores. La palabra dice, ¿cierto?, que en los últimos tiempos el hombre será amador de sí mismo, implacable y tantas cosas. Entonces uno no puede esperar días mejores. Tiene ese concepto, lo cual no es errado porque la palabra lo menciona. Pero también hay algo que quizás hemos dejado de lado, que necesitamos ser preparados. Y para eso también en el proceso hay algo lindo que tiene que ver con el gloria en gloria que tú me mencionabas y me gustaría que tú mejor lo expliques aquí.
Ani, ¿cuál? Ahí sí no recuerdo lo ¿sí? que yo te había dicho. Sí, era esto de que la iglesia tiene que ir creciendo, tiene que comenzar a avivarse, que esto sí va a pasar, que olvidamos que eso es un antes de un arrebatamiento, que, que podamos tener estas experiencias con el Espíritu Santo, esta intimidad, este acercamiento, es algo muy lindo que uno no espera cuando dicen no vendrían días mejores. Ujú. Sí, bueno, yo te comentaba, yo decía, sí, es verdad, este tema del avivamiento me cambió bastante la perspectiva de las cosas porque es que cada día va la sociedad de mal en peor. Pero entonces yo decía, vamos a estar en unos días de sufrimiento y viendo cómo avanzan las leyes en contra de Dios, etcétera. Pero cuando el Señor comenzó a hablarme de ese despertar último, entonces para mí vino mucha esperanza, porque yo dije, sí, vamos a estar en los tiempos más difíciles, pero la gloria del Señor va a ser más palpable. O sea, yo creo que como nunca antes en la vida se va a ver el cuerpo de Cristo. O sea, para mí es hermoso solamente el pensar que nos vamos a levantar así, pero espiritualmente, ya no una iglesia tibia, ya no una iglesia carnal, sino en el espíritu. Yo sí creo, Dani, creo que va a Mm. pasar así. Es la convicción que el Espíritu Santo pone. Ya leímos textos bíblicos, pero como tú decías, ¿no? El Señor igual nos va hablando personalmente. Mm. Ujú. Hay una palabra que dice, no sé si podemos unirlo a eso, que quizás yo creo, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es. Aunque el mundo va avanzando en lo malo, también el Señor va perfeccionando a los suyos, Ujú. ¿no? Sí. Sí, así que no todo es malo, tenemos también cosas por las cuales alegrarnos, de las cuales van a venir. Ujú. Sí. Y me parece que hay un texto, creo que es en Romanos, que la tierra está gimiendo por Como la dolores de parto. manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que ese es otro Mm. texto también clave, porque se va a dar esa manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Mm. Porque, Cintia, eh, mira, la palabra nos dice también que esto es algo un poco más allá del avivamiento, eh, pero relacionado con la segunda, bueno, no la segunda venida, relacionado con el arrebatamiento, la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, porque ujú, eso está solamente Dios, el Padre lo puede saber. Pero, ¿cómo podríamos nosotros, a pesar de no saber el día ni la hora, discernir los tiempos? ¿Qué cosa tú crees que tú podrías compartirnos sobre eso? bueno, mirar los acontecimientos que están sucediendo en Israel. Me parece que hay un versículo que dice, mirad la higuera, ¿cierto? Mm, ujú. Déjame ubicarlo. En Mateo puede estar cuando Jesús dice eso, ¿no? Ajá, Sí. mirad la higuera y todos los árboles y erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ese es el Ajá. versículo. Sabes que hemos estado en la vigilancia global en una capacitación hace 2 semanas y hubo algo que me dejó bastante impresionada y es que, bueno, ya sabemos que los planos del tercer templo están, la construcción con la tecnología que ahora se maneja y mucho más Israel, pues sabemos que puede constar de días nada más y la terminan. Mm, sí. Pero lo que me impresionó fue que alguien de allá estaba mencionando que se están ya viendo el tema de los sacrificios de los animales, tanto como se hacían en el Antiguo Testamento. Yo me quedé asombrada, dije, ¡ay, bendito! Ya esto sí viene ya cada vez más cerca. Eso me olvidé lo que me preguntaste, Jani. No sé si te respondí. Sí, ¿cómo podríamos? Porque no sabemos el día ni la hora. ¿Y por qué pregunto esto? Porque, bueno, yo he escuchado, Cintia, con un poco
no sé si dolor o qué en mi corazón, pero dicen, oye, vengo escuchando esto desde que soy niña y que el Señor ya viene y no ha venido. Ha pasado 50 años y no pasa nada. Bueno, igual hay un tiempo para cada uno, ¿sí? Porque hay que estar siempre preparado. El Señor puede venir por ti mañana. Y esto no es un susto, sino que esto es estar consciente que esta vida es todo lo que vemos es temporal, hay mucho más que esto, y estar consciente de eso. Eh, Bien, entonces, respecto a cuando dicen eso, ¿no? Oye, no viene, como que no entienden los tiempos, no están discerniendo los tiempos, porque siempre se ha dicho esto y no sucede. Y esto está igual relacionado, Cintia, con el avivamiento, porque Dios traerá un avivamiento grande sobre la tierra, yo creo, por lo que hemos leído, por lo que hemos estado hablando, antes de un arrebatamiento, y luego de eso es el tema de, de la gran tribulación y la segunda venida. Hay cristianos que no creen en el arrebatamiento y tienen sus razones por las cuales no creen, y no es el tema hoy día, y yo estoy eh, eh, muy consciente de que lo principal es creer en Jesús, es tener una relación con Él. Haya o no un arrebatamiento, eso no es un tema de salvación, así que no quiero polemizar con eso, pero sí digo que lo creo. Y tengo mi fundamento más bien arraigados en la palabra, y no voy a discutir a alguien que piense distinto porque está bien también, eso no es lo principal. Entonces, hablaba de esto, Cintia, porque una cosa está muy ligada con la otra, el avivamiento está también ligado con los tiempos que estamos viviendo. Y tú hablabas de lo que dijo Jesús y también el tema de la higuera. Esto, mira, está en Mateo 24 y aquí leemos señales antes del fin. Y hay muchas profecías que hablan en Daniel, en Apocalipsis, pero aquí tenemos al mismo Jesús hablándonos. Y dice, ¿no? Muchos falsos profetas se levantarán. Dice que también naciones contra naciones, entonces vendrá el fin. Y más abajo, en el versículo 29, dice la venida del Hijo del Hombre, y ahí habla de Jesús, y dice ahí lo que leímos de Joel, lo dice Jesús ahora. E inmediatamente después de la gran tribulación, no, después de la tribulación de aquellos días, ahí viene lo que dice Joel. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí hay un misterio, ¿eh? Más allá del avivamiento, aquí hay un gran misterio. Cuando dice las estrellas caerán del cielo, hay que escudriñar bien si se está refiriendo a simplemente astros o a temas espirituales también, estrellas que caerán del cielo. Potencia, porque mira, después dice, las potencias de los cielos serán removidas, no serán conmovidas. Entonces, aquí hay mucho misterio. Leer la Biblia es algo que se debe hacer no solo para leer, sino que escudriñar y pedir que el Espíritu Santo nos empiece a mostrar lo que está diciendo ahí. Miren, por favor, si tienes interés en esto, pídele al Espíritu Santo que te lleve más allá. Ahí dice, las estrellas caerán del cielo. ¿Qué quiere decir realmente esto? Y las potencias de los cielos serán movidas. ¿Qué está diciendo eso? ¿Será solamente astros? Es un ojo que hay que pedir al Espíritu Santo que nos haga discernir. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y verán a quién? Al Hijo del Hombre, a Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, porque dice que Jesús, ¿cierto?, vendrá sobre las nubes, poder y gloria. El arrebatamiento no es que todos van a verlo en las nubes, es diferente, solamente algunos van a ser tomados, pero la segunda venida ya todos van a poder verlo. Y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y dice acá algo que también se debe escudriñar para entender los tiempos que estamos viviendo, y está en relación con Israel, Cintia. Por eso lo quería leer. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En otros pasajes, cuando habla de la higuera, Jesús está dando a entender sobre Israel.
No vamos a hacer un estudio de este, pero se puede estudiar cada uno por ahí. Y la higuera está hablando de Israel. Por eso, ¿por qué tenemos que mirar a Israel? Como, ¿qué importancia tiene? Bueno, porque Dios escogió a Israel como su nación. Nosotros, aunque no somos judíos, también por gracia y misericordia nos ha escogido. Pero Dios no ha olvidado a su pueblo. Y es el reloj del tiempo. ¿Ah? Hay un plan de redención hermoso para Israel. Sí, sí. Y hay que ver qué está pasando allí para entender los tiempos que también que vivimos. Entender los tiempos finales está muy ligado también qué está pasando en Israel. Y la higuera, aquí, como lo menciona Jesús, es Israel. Hay que estudiar por qué es Israel. Lo puedes hacer ahí cuando quieras, pero es interesante si esto te apasiona. Y lo que aquí también a mí, cuando yo era más joven, Cintia, no entendía, dice, miren qué increíble, porque dice, de cierto os digo, este es el versículo 34, Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dijo Jesús. Yo nunca entendí eso, porque aquí dice, Jesús lo dijo hace más de 2000 años, o por ahí, que no pasaría esta generación hasta que todo eso acontezca, pero han pasado tantas generaciones. Y decía, ¿pero qué está hablando? No puedo entenderlo. Pero si uno va un poco más atrás, está hablando de este tiempo, de la higuera, de que hay que ver en qué tiempo está Israel. Y dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, sí, hay que ver el tiempo, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo tengo una higuera aquí en la casa de mis tíos, y justamente cuando empiezan a brotar las hojas, son hojas muy grandes, y deja el árbol muy frondoso, pero en otoño es pelado, no hay nada. Y cuando empieza a brotar las hojas, tú sabes que viene el verano. Entonces tú puedes discernir los tiempos viendo, ¿sí? Cuando empieza a brotar ahí la hoja. Entonces, claro, Ani, y cuando empezó a brotar, estaba buscando aquí para no equivocarme el año, Israel volvió a ser Estado el 14 de mayo de 1948. Entonces, ese viene a ser el año en donde nació. Y entonces uno comienza a ver los años. Tú hablas de las generaciones, que las generaciones tienen aproximadamente 70 años, ¿no es cierto? Y en los más robustos 80, dice Salma. Entonces uno comienza a analizar la palabra, a analizar un poco más profundo los temas que tienen que ver con Israel. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a dar la convicción de que estamos en los últimos tiempos. Sí, y ese pasaje que dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el Señor está hablando de ese tiempo, de cuando salen las hojas en la higuera. O sea, estamos hablando de este tiempo que estamos viviendo ahora. No sabemos el día ni la hora, ¿cierto, Cintia? No vamos, no somos, no podemos decir eso porque seríamos mentirosos. La palabra dice, no, nadie sabe el día y la hora, solamente el Padre. Pero sí podemos discernir los tiempos. Entonces, es por eso que hemos estado hablando del avivamiento de los últimos tiempos, porque creemos que en estos tiempos el Señor va a hacer eso magnífico y global. Sí. Gloria a Dios por eso. Yo me siento tan bendecida con haber nacido en este tiempo, ser parte de esta generación. Me encanta la historia, Cintia. La palabra dice, oh, yo quiero ver todo esto. Y digo, gracias Dios porque me dejaste nacer en este tiempo, porque vamos a ser parte de algo muy bonito. Sí, yo le estaba diciendo al Señor, wow, o sea, uno siempre viene escuchándonos, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, como tú decías, pero ya saber bíblicamente que estamos en esos tiempos, uno se siente como privilegiada, pero yo también le digo, Señor, esto de verdad es para valientes. Estos últimos tiempos, o sea, nos tocó, yo digo, bastante también como difícil en el sentido del valor, de todo lo que se viene para la iglesia, la persecución, el aborrecimiento, etcétera.
va a ser Te como olvidé, fuerte. qué bueno que tú lo mencionas. Sí, Me olvidé de mencionar aquí. De hecho, es algo que debimos haber mencionado y gracias a Dios que Él te lo ha recordado. Eh, Pensamos mucho en el avivamiento, pero a veces somos ignorantes de lo que eso puede significar también. claro, Persecución. en el libro de los Hechos vemos una iglesia tan avivada, pero a la vez también tan perseguida y sufrida. Entonces, Ujú. el Señor nos va a ayudar. Ani, Amén. yo tengo en mi corazón poder orar por eso, por este tema, orar por Amén, este Cintia. tema, más que nada en América Latina. Amén, Cintia. Y todos los que están viendo pueden ser parte de estar orando con nosotros ahora también. Sí, vamos a unirnos en oración. Bueno, Padre amado, gracias por este tiempo. Qué delicia poder hablar de tus asuntos. Señor, ahorita estamos un grupo pequeño de hermanos y de amigos mirándote delante de tu trono, y venimos con una petición específica, Señor, a clamarte y a rogarte ese derramamiento del Espíritu Santo en la Ujú. iglesia latinoamericana. Señor, necesitamos de ti, necesitamos muchísimo más. Necesitamos estar en ese calor, en ese fuego, vivir en el Espíritu, Señor. Estamos cansados de poder andar en la carne y dar un mal testimonio al mundo. Queremos ser esa iglesia avivada, esa iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo. Te rogamos que te derrames en cada iglesia levantada, Señor, que seas derramándote en cada persona que dispone su corazón para buscarte y recibirte. Tu palabra nos dice que el Padre sabe dar buenas dádivas, cuanto más tú al que pida el Espíritu Santo. Señor, que tú pongas el Amén. querer y el hacer en las personas, de pedirte al Espíritu Santo y seas tú dándoselo. Señor, y así tener una iglesia y ser una iglesia latina, ser una novia latina empoderada, pero también apasionada por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Cintia. Dios está orando. Y bueno, dejamos también invitado a todos los que tienen un llamado a la intercesión. Hay un grupo de oración latinoamericano que se llama Vigilancia Latina. Pueden ponerse en contacto con Cintia. Eh, en Ecuador es de 5 a 6 de la mañana. En Chile es de 6 a 7 de la mañana. Esto está de lunes a sábado. Entonces, el horario es ese, pero el día que tú quieras, si Dios está inquietándote, puedes unirte y tal vez un lunes puedes y un miércoles no, y así, pero esto es flexible según lo que Dios ponga en tu corazón y también las ganas que tengas. Así es. Sí, definitivamente es conforme el Señor ponga en el corazón de las personas ser esos atalayas, esos vigilantes, esos centinelas que están ahí con una responsabilidad de estar construyendo los muros espirituales de sus naciones, de sus Y el atalaya es una naciones, responsabilidad. ajá, Sí. sí, sus naciones. Eh, eso les quería decir. Están Cintia, invitados. antes de cortar, quiero a ver si hay preguntas acá, porque o entonces comentario, porque sí sería interesante verlo. A ver, dice acá, ha sido una transmisión de bendición para mi vida. Dios las bendiga grandemente. Muchas gracias. Eh, a ver si hay preguntas. No sé si tú puedes ver desde ahí o solo yo puedo ver. Eh, Sí, estoy viendo el mismo comentario. sí, ya. Si ves algo más, me avisas y lo puedes decir también. Puedes ahí, No, porque yo estoy como, ¿no? solo a Eh, Maranata también veo un comentario que pusieron Maranata. No. sí. Ajá. Saludos, hay varios. También les mandamos a todos. A ver, aquí dice,
como decía Cintia al principio, en nuestras vidas necesitamos atalayas que nos ayuden a animarnos unos a otros. Además, eso nos lo enseña la palabra. Sí. Además que si el atalaya no obedece, ¿no? Porque Dios le habla para que vaya y hable. Entonces la responsabilidad cae sobre el atalaya porque él es responsable de anunciar lo que Dios le está diciendo. Así que si hay una atalaya aquí que el Señor sabe y tiene certeza que es el Señor, sí. Y no veo preguntas, ¿no? Tú no ves tampoco, ¿cierto, Cintia? No. No, ok. Entonces, hay aquí muchas bendiciones. Gracias, Natalie. Bueno, Natalie también es alguien que está orando por eso, por el avivamiento que Dios va a traer. Bueno, no hay preguntas, pero igualmente si lo ves después, este video y quieres dejar algo ahí, es bienvenido también. Podemos seguir compartiendo de este tema. Gracias, Cintia, por tu tiempo. Yo creo que me extendí un poco más. Es uno de mis temas favoritos. Muchas gracias. Eres la primera invitada para este tema. Y creo que de mucha bendición, qué bueno que te conocí estos meses. Sí, ha sido una bendición tenerte ahí en vigilancia y también ir formando una amistad tan bonita. A la distancia, pero también el Señor hace. Y tenemos algunas cosas en común. Yo me identifico con muchas cosas de ti y eso hace como un lazo más chévere. Eso hace que la amistad fluya, ¿no? Que resulte. Aún así, en esta estructura que no se esperaba antes, redes sociales. Bueno, Cintia, te mando un gran abrazo, que tengas un día bendecido y también a todos que nos están viendo, que esto sea, ¿cierto?, de una gran bendición para todos. Ese es nuestro deseo. Así es, nos bendecimos. Muchas gracias, Ani. De nada, Cintia, a ti. Gracias a ti. Gracias, chao.